Mi nombre es Scott Benedict Richardson. Fui conductor de televisión por más de 35 años. Mi historial es inmenso. ¿Qué hice estos últimos 10 años estando alejado de los medios? Simplemente le di un giro a mi vida y me convertí en alcaide. No de esta belleza que tengo aquí, claro que no. Esta es la unidad 666, posada sobre la isla de los indeseados. Esta unidad no se encuentra en funcionamiento desde hace más de 30 años, lo que significa que es una prisión abandonada. Un día me levanté y me pregunté a mí mismo, ¿cómo sería ser el director de una prisión fantasma? Así que lo hice. Volví a la pantalla pequeña con un show donde 14 reclusos que cometieron crímenes aberrantes, desagradables y de dudosa moralidad competirán por solo una cosa: su libertad. ¿Cómo funciona esto? Nuestros prisioneros estarán divididos en 2 equipos y tendrán que competir entre sí a través de peligrosos desafíos, donde incluso puede que rocen la muerte. Al final del día, el equipo perdedor tendrá que decidir quién será eliminado y ser enviado a la celda de aislamiento. Solo hasta que el show termine. Al cabo de 3 meses, tendremos a un ganador. Nuestros competidores tendrán acceso a este confesionario, donde podrán emitir opiniones, hablar de sus sentimientos o hasta quizás pensar en estrategias. Tú, querido televidente, ¿crees estar listo para lo que vas a ver? ¿Crees que nuestros sucios reclusos lo estén? Vamos a averiguarlo, aquí, en Operación Libertad. Operación Libertad. Muy bien, parece que aquí llega nuestro primer recluso. Bienvenido, Elías Giovanni. Hola, ¿qué tal? Quiero decirte que no estás obligado a decirnos tu crimen. De hecho, nadie lo está. De acuerdo, como sea, pelón. Oye, no te pases de listillo conmigo. Padre Paul Morgan, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, hijo. Que la paz esté contigo. Oh, vaya. Ya me imagino su crimen, padre. Habrá abusado de cientos de niños, ¿verdad? Oh, por Dios, no. Me confundieron con mi hermano gemelo y estoy aquí erróneamente. Soy inocente. Esa es como la peor excusa que podría haber inventado. Aquí tenemos a Nasha Williams. Un gusto, señorita. Sí, cállate, déjame en paz. Williams, ¿te parece esa la forma para hablarle al anfitrión? No le hablaba a usted, hablaba con mi madre. Dije que te calles, mamá. ¿Acaso está delirando? Como sea, aquí está Frederick Hampton, un antiguo empresario al cual entrevisté hace 15 años en mi programa La Verdad según Richardson. Así es. 2 meses más tarde fui condenado a prisión por evasión de impuestos. Un honor volverlo a ver, señor Richardson. Una pena que sea en estas condiciones. No te preocupes, Hampton. Estoy seguro de que le pasarás bien aquí. Efectivamente. Si no gano el show, mis abogados están haciendo lo posible para sacarme de este agujero de todas formas. Sigamos con Karen Lynch. ¿Algo para aportar a nuestros televidentes, Lynch? No por ahora. Prefiero mantenerme... Un momento. ¿Tú no eres esa madre que descuartizó y tiró a la basura a sus hijos de 1 y 3 años de edad? ¿En serio? ¡Qué horror! ¡Carne tan joven! Usted es el menos indicado para quejarse. Muy despiadada sin dudas. Continuemos con Alfonso Rodríguez. Dinos, ¿qué te motivó a venir a Operación Libertad? Bueno, el contrato decía que vendrían reclusos de todas partes del mundo y supuse que habría chicas hermosas, pero veo que aún no han llegado. Ya vemos las prioridades de algunos de estos desgraciados. Muy bien, bienvenida, Cassandra Reynolds. Vengo a ganar esto, así que prepárense. Voy a patear sus traseros. Me gusta esa actitud, Reynolds.
Aquí llega Walton McKinley y parece que tiene su atuendo roto. Sí, lo acabo de quemar. Amo quemar cosas. ¿Podré quemar cosas aquí? Eso dependerá de ti. Ve con los demás, McKinley. Buenas tardes, buen señor. ¿Cómo le va? Frankie Banks, señoras y señores. ¡Qué bello lugar! Seguro me sentiré muy cómoda aquí. Le traje unas velas aromáticas como regalo, señor Richardson. Las hice en un curso de manualidades. ¿Las recibió? Alguien lo habrá hecho. Aquí llegan Malik Johnson y su mirada intimidante. Ok. Si no tiene nada que decir, sigamos con Nelly Pittman. Dinos, ¿cómo te ves en la competencia? Me veo bien. Más si hay viejos que aplastar. Y ya veo 2 presas fáciles. ¿Tienes algún problema con los viejos? Son fáciles de manipular y de pisotear, robar, aprovechar, golpear. Sí, esos son muchos verbos. Bien, Pittman, ve con el resto. Hola, señor alcaide. Se lo ve más viejo en persona. Aún recuerdo cuando veía su show con mi familia. Muchas gracias, Tabitha Graham. Sin duda, Tabitha fui y Graham. soy un ícono de la TV. Vaya, vaya. Malik Johnson. No esperaba verte aquí. ¿Se conocen? Fuimos grandes amigos hace muchos años. Como sea, que continúe el estúpido programa. Interesante. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí. Me agrada tu formalidad. Aquí tenemos a Kelvin Webb. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo. Estoy a su servicio, compañeros. Seguro. Te pediré ayuda si necesito que mi cabello parezca un trozo de musgo. Porque es verde, ¿verdad? Creo que entendí. Para finalizar, aquí tenemos a nuestra última competidora, Melody Campbell. Este lugar es como súper terrorífico. El centro penitenciario de donde vengo es más bonito. No veía una mujer tan hermosa desde que mi padre me trajo esas revistas que le pedí. ¿Necesitas sentarte? Puedes usar mi rostro si quieres. Bien, suficiente. No se comporten como idiotas, estúpidos. ¿Estás bien, cariño? Sí, muchas gracias. ¡Claro! La marimacho la quería para ella. ¿Qué dijiste, cara de mosquito? ¿Quieres que te rompa esa horrible nariz que traes? Oigan, tranquilos amigos. ¿Por qué no solucionamos esto leyendo un agradable poema? ¡Suficiente! ¡Cálmense! ¡Nada de poemas! Ahora, si son tan amables, vamos al auditorio. Quiero presentarles a alguien. Bien, lo admito. Tengo un temperamento muy fuerte. Fui llevada a prisión por matar a un sujeto que acosaba a mi novia día y noche. ¿Estoy arrepentida de eso? No. ¿Extraño a mi novia? Sí. Estoy rodeado de lunáticos, pero eso no será problema para mí. Es decir, ¿cuántos de ellos habrán podido hackear cuentas bancarias de celebridades y robarles el dinero? Mi intelecto es superior al de cualquier cabeza hueca de aquí. Ganar esto será más fácil que calcular la aceleración de la gravedad. Pobrecillos, se nota que hay mucho odio, rencor y ganas de asesinar en mis compañeros. Yo por mi parte soy un ex-dealer. Le he causado daño a cientos de personas distribuyendo estupefacientes. Puedo decir que he tomado un buen camino y ahora me dedico a ayudar al prójimo. Oye, Campbell, ¿qué es lo que una preciosura como tú hizo para terminar en un lugar así? Oh, nada grave. Solía tener un negocio de ropa muy fina con mi mejor amiga. La estafé y me quedé con todo el dinero. Lo usé para empezar mi vida desde cero en otro país. Vaya, ¿y cómo te encontraron? Digamos que subir fotos de mi ubicación en mis redes no fue buena idea. ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! Vamos, grandote. Llévame en tu enorme espalda. Me duelen las piernas. Vuelve a dirigirme la palabra y eres hombre muerto, mosquito. Malik, tanto tiempo. ¿Hace cuánto caíste? No seas tan amargado. Si quieres, puedo empezar yo. Estoy aquí por robar reiteradas ocasiones en el centro comercial. ¿Lo ves? No es tan difícil. Déjame en paz, Tabitha. Malik y yo fuimos amigos en nuestra juventud.
Solía caerme tan bien que hasta le presenté a Gina, mi hermana. Creo que empezaron a salir, pero luego de eso perdí contacto con ellos. Me pregunto cómo habrá terminado él aquí. Me alegra ver una colega de edad en esta competencia. No me subestime, padre. Parezco viejita, pero así como me ve, soy muy hábil. Hola, abuelitos. ¿Quieren saber por qué terminé en la cárcel? Trabajaba en un asilo y la gente como ustedes me daba mucha rabia. Son tan inútiles y dependientes. Por favor, cálmate, hija. Estamos aquí por la misma razón que tú. Queremos la libertad. Extraño usar como bolsa de boxeo a los ancianos del asilo. Esos dos vejestorios serán fáciles de aplastar. Al menos tendré diversión asegurada si no gano. Bienvenidos al auditorio. Para continuar con las explicaciones, les presento a Virginio Amadeus, quien será el vicealcaide de la unidad 666 mientras el show esté al aire. Gracias, señor alcaide. De acuerdo. Escuchen, ratas de alcantarilla. Yo me encargaré de que todo esté bajo control. Así que más les vale comportarse. Aquí en el auditorio se celebrarán las expulsiones. Una vez sea escogido el competidor eliminado, quedará encerrado en la celda de aislamiento hasta que termine el show, donde recibirá solo una comida por semana. No suena tan mal. He estado en aislamiento antes por quemar a cada compañero de celda que me tocaba. Podría soportarlo. Yo nunca he sido enviada a aislamiento antes. Me da algo de miedo. Quiero comentarles que hay un objeto escondido en algún sitio de la isla, el cual les proporcionará inmunidad en el caso de que sean votados por sus compañeros. El Golden Scotty. Traten de encontrarlo. Les será muy útil. Dejando de lado esto, déjenme decirles que solo hay una regla en Operación Libertad. No pueden privar de su vida a otro recluso. Es todo. Muchas gracias, señor vicealcaide. Ahora procederemos a armar los equipos. Los siguientes nombrados darán un paso adelante. Hampton, Lynch, Johnson, Pittman, Morgan, Campbell y Giovanni. Ustedes serán conocidos como las cucarachas rancias. Ese nombre no me gusta. ¿No hay otro que sea menos sucio? Tú no haces las reglas aquí, Campbell. El otro equipo estará conformado por Williams, Rodríguez, Banks, Webb, McKinley, Reynolds y Graham. Ustedes serán las ratas olorosas. Genial, somos ratas. Me gustan las ratas. Oiga, alcaide, ¿cuándo empezarán los desafíos? Ya estoy lista. No habrá desafío hoy, Reynolds. El primer día es de introducción. Están todos a salvo. Por ahora. Señor vicealcaide, ¿podría mostrarles las habitaciones a nuestros reclusos, por favor? Será un placer. ¿Habitaciones? ¡Genial! No puedo creer que después de tanto tiempo pueda volver a apoyar mi trasero en una cama real. Esto es mejor de lo que esperaba. Esto es peor de lo que esperaba. ¿A esto llaman habitaciones? Es una simple, mugrosa y clásica celda. ¿Piensas que me importa, Graham? Ustedes obtienen lo que se merecen. Todos pasarán las noches en celdas individuales. Duerman, reclusos. Mañana les espera un largo día. ¡Silencio, Williams! Bien, eso es todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio, donde una de estas desagradables alimañas será enviada a aislamiento. Nos vemos la próxima, aquí, en Operación Libertad.